Pues vamos a hablar de qué es lo que pasa en el cerebro, Juan Carlos, cuando se tiene TDA. Y yo creo que podríamos empezar, ¿qué te parece?, por la definición de lo que es el TDA, porque si vamos a hablar del cerebro, ¿qué relación hay por ahí? Me parece muy bien, Yolanda. ¿Qué es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Bueno, para empezar, el nombre, ¿no? El nombre está construido a partir de los síntomas que tiene, ¿no? Que son el déficit de atención y la hiperactividad. Y dentro de la hiperactividad también tenemos la impulsividad, ¿no? Entonces es un trastorno porque es algo que afecta el adecuado o normal desempeño de una función determinada o de algunas funciones determinadas que puede tener en este caso el cerebro. Por lo tanto, el TDA es un problema del neurodesarrollo, ¿no? Es también uno de los trastornos neurobiológicos, esto es, pues, que sucede en el cerebro, y biológico porque contiene una gran evidencia de que hay genes involucrados, o sea, hay un factor genético que, pues, desafortunadamente no son pocos los genes que se involucran en el TDA, y si así hubiera sido, pues sería más fácil hacer un test genético, que actualmente ya no son tan complicados ni tan caros cuando se trata de uno o dos genes nada más. Pero aquí en este caso, bueno, pues desafortunadamente son tantos, cerca de 52 o 54 del sistema dopaminérgico, que entonces provoca que el cerebro no crezca, no se desarrolle y no responda de manera normal como el resto de las personas que no lo padecen. Entonces, es un problema del neurodesarrollo, es un trastorno neurobiológico que provoca dificultad para mantener la atención y la conducta, y quien lo padece se ve afectado en su calidad de vida, sea niño, adolescente, joven, adulto o viejito incluso, ¿no? Quiere decir que se nace, se crece, se desarrolla y se muere con el trastorno. O sea, no es una enfermedad, no es algo que yo adquirí y de lo cual me puedo yo curar. Es algo, una condición que nos va a acompañar a lo largo de la vida. Es correcto. Y por tener este factor genético, también es uno de los trastornos psiquiátricos, o bueno, no es uno, es el trastorno psiquiátrico con mayor heredabilidad que existe a la fecha, con un 75 a 80% de probabilidad de pasar de padres a hijos. Y no en pocas ocasiones te encuentras con que lo que tiene el niño, pues lo tiene papá, o lo tiene un tío, o lo tiene mamá, lo tiene la abuelita, o sea, siempre encuentras alguien en la familia que está ligado por el desempeño, los comportamientos o la inatención que pudiera estar presentando el pequeño o el joven o el adolescente que tienes en ese momento frente a ti. Así es. Y bueno, yo lo que les digo es busquen, ¿no? En una línea ascendente, si papá, si mamá, tíos, abuelitos, alguien en la familia, simplemente para entender de dónde viene el TDA y también para saber cómo nos vamos a apoyar. ¿Por qué? Porque si el TDA lo tengo yo como mamá y a mí me toca la crianza, el brindarle estructura, apoyo al niño, pues probablemente no sea la persona más indicada porque a mí me va a costar trabajo esto. Fíjate, Juan Carlos, tenía yo una paciente que me decía, ¿sabes qué? Es que no sé si mi hijo tiene TDA precisamente porque se cayó como al año de edad y se golpeó la cabeza, entonces algún traumatismo craneoencefálico le produjo el TDA. Le dije, bueno, vamos a seguir descartando. No, Juan Carlos, cuando volteamos, o sea, el hermano ya estaba diagnosticado con TDA, ella estaba diagnosticada con TDA y otro hermano de ella. Entonces le dije, a ver, pues ¿para qué le seguimos buscando? O sea, lo más seguro es que tenga un factor genético, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa entonces? Porque si hablamos que esto es neurobiológico, estamos hablando de neuronas, ¿no? Pero el cerebro tiene millones y millones y millones de neuronas. ¿Qué pasa con estas neuronas y en dónde está específicamente el detalle, como diría Cantinflas? Esta es una imagen que presenta como si fuera translúcido el cerebro, cosa que pues no es cierta, pero bueno, finalmente presenta un cerebro y el cerebro se forma de atrás hacia adelante a partir del 35º día de la concepción. Esto significa que la parte más primitiva del cerebro, Yolanda, es el cerebelo, que sería la parte que está en la base, junto al cuello, por así decir, que aquí está de color rojo.
y va creciendo el cerebro hacia el frente, hacia adelante, arriba y adelante, hasta que termina por la parte más especializada que tenemos, que es justamente la zona de los frontales. Entonces, el proceso normal de desarrollo del cerebro es de la zona más primitiva, el cerebelo, en la parte de atrás inferior, va subiendo y esto termina de construirse, de crecer, de formarse hasta aproximadamente los 5 años y medio, 6 años de edad. ¿Ok? Inicia a los 35 días de la concepción, termina aproximadamente a los 5 o 6 años de edad. Incluso por eso a veces la premisa que se tenía antes del diagnóstico del TDA, hacerlo a partir de estos 6 años, ¿no? Aunque con esto que hablábamos de la heredabilidad y algunas de las situaciones puede llegar a diagnosticarse desde los 3 años. Y eso nos lo explicaba muy bien en el congreso pasado que tuvimos el doctor Emanuel Sarmiento, que es el jefe, el director general, perdón, del Hospital Psiquiátrico Infantil. Entonces, este cerebro que viene de atrás hacia adelante termina con esta parte de los frontales. Y esa parte de los frontales, Yolanda, es la que nos hace diferentes del resto de los mamíferos. ¿Por qué nos hace diferentes? Porque ahí es donde nosotros podemos tomar las decisiones de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que pensamos, de lo que emocionalmente traducimos con comportamiento y expresamos. Exactamente. Entonces, si tú te fijas en otro tipo de mamíferos, ¿no? Un perro, un gato, pues van a responder por los estímulos. Si tienen hambre, pues si tienes tu comida en un plato, pues se van a subir a la mesa y te van a robar tu comida, ni siquiera te van a pedir permiso, ¿no? Si quieren orinar porque tienen ganas, pues se van a orinar en las patas de la silla o arriba de tu mochila, si es de cuero y les estimuló el aroma, ¿no? Y cosas, comportamientos que, bueno, no hacemos nosotros, porque nosotros todo lo que hagamos pasa por un proceso de razonamiento. Y ese proceso de razonamiento se da justamente en la zona de los frontales. Los prefrontales. Así es. Ahora, yo tengo entendido, Juan Carlos, según mucha literatura, que la máxima maduración, ¿no? Siempre hay después neuroplasticidad, neurogénesis, pero la maduración, su máximo, ¿no? Cuando logramos como este abanico, es alrededor de los 21 años. Esta maduración se alcanza a esa edad. Y no es casualidad que en muchos países desarrollados, pues te ponen precisamente en la mayoría de edad a los 21 años, porque es cuando se supone que ya tienes tu razonamiento, ¿no? Pues maduro, completo. Es correcto, ¿no? Y sí, hay cosas, por ejemplo, veo que están haciendo algunos comentarios. Por supuesto que va a haber cosas que van a afectar el desarrollo normal del cerebro, ¿no? Sí. Las sustancias, ¿no? Las sustancias químicas, no nada más las que pueden ser adictivas, alcohol, tabaco, marihuana, incluso a veces café, ¿no? Pero, por ejemplo, tomar algún medicamento, por eso se recomienda, sobre todo en el primer trimestre del embarazo, donde todo el cigoto empieza a generar todo este crecimiento veloz, ¿no? Es cuidar que ese ambiente natural esté lo menos viciado por otras circunstancias que puedan afectar ese neurodesarrollo, ¿no? Obviamente que ya después, cuando nace el producto, bueno, se tendrán que evaluar otras cosas como para ver qué fue lo que afectó. Angélica Pirules, ¿qué otras causas hay? Ya se le llaman factores ambientales. Cuando durante el embarazo, ya lo dijimos, mamá fumó, tomó, se drogó durante el embarazo, pero no porque ahí fue una copita en Navidad, no, estamos hablando de sustancias que no, importantes que ya afectaron al embrión. También por traumatismos craneoencefálicos al momento del nacer, estos llamados forces que podían lastimar los cerebros o a lo mejor al médico se le cayó. También hablamos por intoxicación por plomo, aquellas mujeres embarazadas que viven en zonas industriales donde el agua, el aire, la tierra está contaminada por plomo, cuando el bebé tiene un bajo peso al nacer, pero no porque fue 7 mesino y pesaba 2 kilos. Eso no es bajo peso, estaba pesando el peso, ahora sí que valga la redundancia, que le correspondía a su edad de gestación. Si no estamos hablando de que llegó a término y en vez de pesar alrededor de los 3 kilos, entonces sí pesaba los 2 kilos. Estas son algunas de las otras causas que pudieran, ¿no?, darnos los síntomas del TDA. Esta tiene que ver, que lo vamos a ver al final, pero tiene que ver justamente con las estructuras del cerebro
y me estoy adelantando un poquito, pero para explicar por qué es importante esa zona prefrontal, ¿no? Porque esa zona prefrontal es precisamente la que va a provocar el que se lleven a cabo diversas funciones ejecutivas, así le decimos, ¿no? Que son las que nos van a permitir organizar, planear, ejecutar, evaluar. Pero al mismo tiempo nos va a permitir ser flexibles para tomar decisiones, nos va a permitir tener autocontrol para no desviarnos del objetivo y que nuestras emociones no nos ganen, ¿no? Y eso, hace rato que alguien preguntaba, ¿cómo sabemos que esas afectaciones del cerebro, por qué se puede decir que están afectadas? Bueno, porque sabemos qué estructuras del cerebro están involucradas y en consecuencia cómo responden a los estímulos las personas, y por eso lo sabemos. Por ejemplo, un adulto que tiene un accidente cerebrovascular, hay personas que pierden la posibilidad de caminar, ¿no? Porque hay un daño motor, o hay otras que dejan de hablar porque hay un daño más bien en la parte verbal, en la zona de Wernicke. Entonces hay zonas cerebrales que están estrictamente ligadas con las diferentes funciones que tenemos para podernos desempeñar al respecto, ¿no? Pero bueno, la Ahora corteza sí. cerebral es la capa que cubre a todos los hemisferios cerebrales, ¿no? Por su color también se le conoce como sustancia gris. Aquí por cuestiones didácticas, pues nosotros lo manejamos en colores para que pues los médicos o quienes estén interesados en el tema lo aprendan, ¿no? El lóbulo parietal, el lobo occipital, el cerebelo, ¿no? El tallo cerebral, el lóbulo temporal y la zona de los lóbulos frontales. Rápidamente, para que puedan entender un poco esta cuestión de cómo es que se empiezan a afectar ciertas cuestiones cerebrales. Este es el cerebelo, no sé si lo tienen ahí a la vista, pero el cerebelo se vincula particularmente con el movimiento. Antes así se pensaba, alguien muy destacado con su función cerebelar era alguien muy hábil para movimiento, un cirquero, un gimnasta, un corredor, incluso alguien que tiene una coordinación motora muy fina, ¿no? Un relojero, un neurocirujano incluso. Pero hoy sabemos que también involucra varios procesos cognitivos y afectivos, cosa que no sabíamos antes. Entonces el cerebelo, fíjense cómo desde la parte de atrás en donde se empezó a formar, es muy importante en lo que tiene que ver con estos procesos afectivos, ¿no? Después tenemos las zonas que están como dentro del cerebro, que esas las llamamos ganglios basales. Son una serie de estructuras que tienen muchas neuronas, pero que tienen una gran relación entre la corteza cerebral y particularmente con la corteza frontal. Y tiene que ver con muchas cuestiones de nuestro día a día, pero para lo que más en este caso nos importa es para la parte del centro de recompensa y el placer, que es el núcleo accumbens, que es una cosita rojita que está aquí pintada. Bueno, no se alcanza a ver cursor en esta diapositiva, pero ese núcleo accumbens es uno de los principalmente afectados. Ahorita vamos a ver por qué se ven afectados, ¿no? Otra es el tálamo, que son los que reciben la mayor cantidad de estímulos y los procesa y los envía a la corteza cerebral. Es como si fuera un agente de tránsito, ¿no? Recibe lo que viene de fuera y decide si es importante, si no es importante, lo hago o no lo hago, lo digo o no lo digo, lo guardo o no lo guardo. Todo eso es gracias a un buen funcionamiento del tálamo. El hipocampo, que es otra de las estructuras por dentro, de los que están metidos adentro del cerebro, tiene que ver con la memoria, y sobre todo la memoria de trabajo, la memoria de corto plazo, pero también aquella que nos ayuda para poder almacenar la información. Esta es una de las zonas que, por ejemplo, en el caso de quienes sufren demencia o Alzheimer, son de las que principalmente se ven afectadas. Por eso las personas adultas que tienen Alzheimer o demencia empiezan a olvidar lo que sucede de manera de muy corto plazo, pero recuerdan mucho del pasado. Y eso a veces confunde mucho a las personas para el diagnóstico. Y finalmente, la última de estas diapositivas que les puedo decir es la del cuerpo calloso. El cuerpo calloso abraza los dos hemisferios del cerebro y son fundamentales para podernos comunicar, porque, por ejemplo, lo usamos mucho, Yolanda, para el lenguaje, ¿no? En el caso de, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Si yo te digo manzana, ¿de qué color te imaginaste la manzana? Pues roja, pero también hay amarillas, también hay verdes, pues ¿no? Sí, mira. El escuchar manzana está aquí, pero el evocarla y representarla está del lado derecho.
Ajá. Entonces, si tu cuerpo calloso no se comunica favorablemente, pues vas a fallar, vas a cometer errores. Y entonces, ¿para qué explicamos tanto, Juan Carlos? O sea, no queremos hacer expertos a nadie de los que nos está escuchando, ¿no? Y no queremos confundirlos. Pero creo que es muy importante, y lo hablamos Juan Carlos y yo, que cuando no entendemos nuestro cerebro, cuando no entendemos qué es lo que está pasando, lo primero que nos imaginamos son cosas terribles, ¿no? Como soy tonto, soy torpe, y llenamos nuestra cabecita de puras cosas negativas. Pero cuando estoy entendiendo qué es lo que pasa, pues nos viene como una sensación de, ya me entendí, ¿no? Ya sé qué es lo que me está pasando y desde ahí puedo tener más compasión conmigo misma o con un otro y además puedo generar estrategias, ¿no? Claro. Ahora, ¿por qué toda esta explicación, Yolanda? Uno, pues para ayudar a desmitificar el que el TDA no existe. Vaya, hay evidencia científica desde hace mucho tiempo. Hay Claro. recursos de investigación que se han usado para poderlo demostrar. Y también para que conozcamos que hay mayores probabilidades de brindar tratamientos exitosos, porque cada vez conocemos más, ¿ves? Cada vez sabemos más al respecto y eso ayuda para brindar un buen diagnóstico y un mejor tratamiento. Entonces, Uh-huh. hay que luchar por el correcto diagnóstico. No se peleen, papás, psicólogos, docentes, no se peleen con el tratamiento farmacológico, que ese no voy a tocar el tema ahora, pero sé que siempre es un motivo de conversación. Más bien hay que pelear por el diagnóstico. Y el diagnóstico, pues, obedece un poco a reconocer ciertas expresiones clínicas, o sea, lo que sucede fuera de la cabeza, de cómo está respondiendo el cerebro. Ahora, ¿por qué se le llama un problema del neurodesarrollo? Bueno, como el nombre de la palabra lo dice, neuro, cerebro, desarrollo, pues crecimiento, evolución, ¿no? En esta diapositiva que tienen enfrente, observamos cómo se hizo un estudio que el doctor Shaw y colaboradores publicaron en el 2007, pero después de hacer una gran cantidad de resonancias magnéticas y tomografías de positrones para identificar los volúmenes de los puntos corticales y de la corteza prefrontal. O sea, volvemos otra vez a la zona de los frontales, que es la clave de todo este asunto, porque es, como les decía al principio, donde nosotros somos personas. Y ahí es donde particularmente se ve afectado a alguien que tiene TDA. Bueno, la línea verde, que espero que se pueda observar de buena manera, Sí, sí aunque se estén observa. en su celular, son aquellas personas, aquellos niños y jóvenes y adultos que fueron investigados durante aproximadamente 10 años y fueron viendo cómo fue creciendo el volumen de los puntos corticales y también de toda su corteza prefrontal. Y al compararlo con quienes tienen el trastorno por déficit de atención e hiperactividad que no fueron tratados, se observa, por lo tanto, una deficiencia en los puntos corticales porque tienen poco grosor y también el volumen de la corteza prefrontal es menor. Entonces, aunque de adolescentes y de jóvenes adultos logran emparejarse, es como si de niños estuvieran muy chaparritos y luego se emparejan de grandes. Pero esos años en los que estuvieron chaparritos, por así decir, pues por Que supuesto que espérame, lo muestras muy bien y pon tu cursor, porque sí se ve hasta arriba, o sea, justamente la edad que yo decía, 21 a 25 años, en ambas diapositivas, o sea, en ambas gráficas, se nota perfectamente dónde se unen a los 21, 25 años de edad, ¿no? ¿Y Perfecto. sí se Ok. ve el cursor? Sí, sí, sí. Mira, ok, porque yo no lo veía aquí, pero bueno, qué bueno que me dices que sí se ve. Pero efectivamente, ahí se empareja, pero el tiempo que pasó de los 6 7 años a ese momento, pues perdió mucho tiempo y perdieron muchas situaciones de lo que tenía que haber sido sus respuestas de manera natural. Y es muy importante que lo marquemos, Juan Carlos, porque luego me dicen, es un retraso en su neurodesarrollo, es un retraso, tarde que temprano lo va a alcanzar, ¿para qué me preocupa ahorita? ¿No? Pues mira, sí, preocúpate, porque aunque llegue a obtener el desarrollo cerebral, ya hubieron muchas otras cosas que sí se perdieron y que algunas incluso no se alcanzan, ¿no? A Claro, recuperar, ¿no? claro. Como esto que estamos diciendo de aprendizajes, ya hubo deserción escolar, ya lo corrieron, ¿no? Ya se metió en problemas de conducta, en algún accidente, baja autoestima.
Todo eso pasó en ese lapso entre las dos líneas. Claro. Ahora, también hay que decir, Yolanda, que bueno, lo que ahorita estamos mostrando, de alguna manera es el cuadro investigado y que también pone un panorama en ocasiones muy desagradable y muy desafortunado. No todos los casos son así, ¿ok? O sea, hay pequeñas cosas que afectan, hay otras que probablemente no tanto. Eso no lo sabemos hasta que hacemos las evaluaciones de los niños y de las niñas, hasta que no hacemos también como toda la búsqueda de información que nos indique qué tanto le está afectando ese asunto. Bueno, mira, aquí tenemos otra diapositiva, ¿no? Fue un estudio que hizo Motowski, que lo publicó el doctor David Palacio en Colombia en un congreso, y me permití tomar su diapositiva porque me pareció también interesante de cómo a la hora de medir, y aquí se ve la zona de los frontales con la cuadriculatura que le ponen a la diapositiva chiquita, y de cómo miden por cuadrantes qué tanto está desarrollado esa área del tejido prefrontal quienes padecen TDA como los controles. Y bueno, hay una diferencia importante, ¿no? Como también en la siguiente diapositiva, el tejido premotor también está por debajo en el caso de quienes padecen TDA con los controles. Entonces, bueno, es otra evidencia más de que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad efectivamente confirma el por qué es un trastorno del neurodesarrollo, porque está justamente viéndose las diferencias en el desarrollo normal que tiene el cerebro de una persona. Intervenir adecuadamente y con un buen diagnóstico y tratamiento sí ayuda a recuperar parte de las carreteras neuronales y ayuda a compensar lo perdido para que la persona pueda tener una vida plena, placentera y desempeño favorable. ¿Ok? Sí es un camino largo, pero sí tiene, no cura, porque no es una enfermedad, como bien decías, Yolanda, al principio, pero sí tiene posibilidades de poderse mantener bajo control e incluso sacarle ventaja, ¿no? Incluso sacarle ventaja. Entonces, me parece que eso también es importante. Ahora vamos a ver qué pasa con las estructuras, porque cómo se comunican una a la otra, ¿no? Entonces, la manera en que se comunican las diferentes estructuras y cómo nuestro cerebro responde a los estímulos que nos llegan es a través de un proceso que se llama sinapsis. Esto significa la conexión que existe de una neurona con otra neurona. O sea, siempre hay una neurona que recibe un estímulo y lo manda a la siguiente, y esa hace lo mismo con la siguiente, y va una cadenita veloz, porque esto es estrictamente veloz, para poderlo realizar, ¿no? Por ejemplo, tienes comezón en la nariz, bueno, te rascas, ¿no? Sientes la comezón y sin pensarlo, llevas tu mano y te rascas en la nariz y tú decides qué tanto te rascas, con qué intensidad, con qué fuerza, qué duración, y esto obviamente va a tener que estar relacionado con el placer. Por eso les decía lo del núcleo accumbens, porque todo lo que hacemos en la vida está relacionado con el placer. El juego, la comida, dormir, platicar, ir al cine, el deporte, el trabajo, el sexo, la bebida, etcétera, etcétera. Todo tiene que ser, y los hombres y mujeres somos muy de buscar las partes placenteras. Lo que más nos gusta, le ponemos más atención, hasta así lo decimos, pero lo que no nos gusta, le ponemos menos atención. Y justamente el problema del TDA es que la inatención no te permite sostener la concentración el tiempo suficiente para poder concluir satisfactoriamente una tarea. Entonces, ahí se empieza a observar. Y otra es que tú empieces a responder todo con movimiento, ¿no? O sea, una como sobreestimulación de tu cerebro que provoca eso. Entonces, bueno, si se fijan, aquí en medio hay una lupa, y en la lupa está el dibujo del proceso sináptico, ¿cómo se da? Se necesitan de dos cosas. Una son estímulos eléctricos y la otra son neurotransmisores, que ya nos está poniendo Juan Carlos la diapositiva. Pero antes de explicarlo, Juan Carlos, me gustaría hacer un ejercicio, si te prestas y si se presta toda la audiencia. Yo te voy a pedir que me des tu nombre completo, tu dirección y tu teléfono, pero no puedes hablar y no puedes escribir. Venga, Juan Carlos, el tiempo aire se nos va.
No me pongas pretextos. Yo sé que tú eres muy inteligente. Un director de proyecto, Dan, ¿no me puede dar su nombre completo, dirección y teléfono? Ya lo tienes. No. Te estoy pidiendo que nos los des a todos. No me pongas pretextos. No, pues no puedo, ya no me molestes. No. Tú échale ganas. A ver, Juan Carlos, no te rías. No, pues, Échale ganas. pues Dámelo. dame otras opciones, Yolanda. Pues también tú no me dejas utilizar los recursos que debo de utilizar, así como Oye, pero quieres. ¿cómo te sentiste, Juan Carlos? Seguramente te sentiste impotente, seguramente te sentiste, no entendido, presionado por algo que te estoy pidiendo, pero no te doy los elementos necesarios para podérmelo dar. No, Porque pero si yo te hubiera además, dado, Yolanda, además como me lo estás pidiendo enfrente de todos, me sentí ridículo. fíjate, más a mi favor. O sea, eso es lo que siente una persona con TDA, porque Claro. no importa que sea sumamente inteligente, no importa, ¿sí? Que le esté echando todas las ganas del mundo. Es que si no tiene los elementos necesarios, como lo es el lenguaje verbal o el lenguaje no verbal, lo escrito, ¿sí? Pues ¿cómo va a pasar la información? Está verdaderamente en chino, en chino. Y cuando hablamos de TDA, no hablamos de estímulos eléctricos, estamos hablando de neurotransmisores. Y ahora sí, toda tu diapositiva. Claro, y es que, mira, justamente el asunto está en que al no tener marcadores biológicos, o sea, al no poder detectar con una prueba contundente para nosotros que estamos acostumbrados a que si tiene fractura, pues la radiografía nos muestra la fractura o de plano el brazo está todo caído, ¿no? O que hay una herida, pues la sangre se vuelve en el indicador. O una inflamación o la fiebre, metemos el termómetro, etcétera. Aquí no hay marcadores biológicos. Entonces, el juicio al cual están sometidas las personas que padecen trastorno por déficit de atención y hiperactividad es que les van a exigir lo mismo. Entonces, como tú bien dices, ¿no? A mí me pides que diga mi nombre, teléfono y dirección sin utilizar los recursos que debería de utilizar, pero a lo mejor al resto de las personas sí les dejaste usarlos, ¿no? Y Claro. entonces, y estoy hablando un poco metafóricamente, ¿no? La Sí. naturaleza y los genes se encargaron de que a los demás sí les diste chance de escribir y de anotar todos sus datos. Y a mí no. Entonces, claro que Así yo me es. empiezo a sentir que qué está pasando. Y bueno, lo que está pasando precisamente es que la neurona, tenemos una neurona presináptica y otra neurona postsináptica. Y como bien decía Yolanda, no se pueden tocar. Para poderse comunicar una neurona con la otra, la comunicación de los estímulos-respuesta se da a través de sustancias químicas que se llaman neurotransmisores. Aquí lo vemos muy bien en la diapositiva, donde está dibujado que dice neurotransmisores en este espacio, y entonces la sinapsis se da cuando estos neurotransmisores salen de una neurona, llegan a la otra y continúan el proceso de información y respuesta del estímulo, ¿no? En el caso del trastorno por déficit de atención y hiperactividad, se ha identificado que justamente en este espacio sináptico es donde estriba una gran parte del problema, que los neurotransmisores involucrados aquí no se están conectando adecuadamente, porque no se abre la neurona y no los toman, ¿no? Es como si quisieras embarazarte y pues por más que llegan, de veras, y perdón el ejemplo, pero es algo que entendemos la mayoría, sabemos que solamente un espermatozoide va a fecundar al óvulo, pero por más que lleguen espermatozoides, si el óvulo no lo acepta, no va a haber fecundación. Pues por más neurotransmisores que puedan estar aquí, si no hay un contacto que abra para que pase la comunicación, no va a haber. Entonces es como no haberme dado la oportunidad de escribir o la oportunidad de hablar para darte mis datos, Yolanda. Y tú, claro que te puedes burlar de mí, me puedes regañar, me puedes reprobar o hasta me puedes correr del trabajo. ¿Cómo voy a tener a alguien que ni siquiera es capaz de escribir y decir su nombre? Y pues yo la verdad dije, pues no tengo la menor idea de por qué no pude, pero no pude, porque los procesos sinápticos son los que están afectados en alguien que padece TDA, ¿no? Entonces, bueno, si se fijan, hemos ido como de lo general, así de lo más grande, ¿no? Estructuras, y nos empezamos a meter a los ganglios basales, y luego ahorita ya nos metimos a las neuronas, y vamos a ver un poquito más de las carreteras y los neurotransmisores.
Erika, un electroencefalograma no muestra esto. Un electroencefalograma nos está hablando, ¿no?, de los estímulos eléctricos y está enfocado para detectar algún problema de epilepsia, pero ahí no va a salir el TDA. ¿Qué es lo que pasa en el problema del neurodesarrollo? Que tenemos problemas en la corteza prefrontal, que serían las zonas y las estructuras cerebrales, esa es una. Tenemos problema en las zonas de los ganglios, o sea, las que están por dentro del cerebro, que ya las mencionamos también. Y la tercera es las carreteras de comunicación de los neurotransmisores. Pues es la dopamina, uno de ellos, la noradrenalina y la serotonina. Son los tres principales que están involucrados. Y si se fijan, invariablemente todos ellos, su recorrido lo van a iniciar por la parte del prefrontal. O sea, suben del estímulo, donde llegan de los ganglios basales y ahí llega el estímulo. ¿Se acuerdan que decíamos que el tálamo era el que decidía para dónde se va? ¿No? Y el hipocampo qué información saca o guarda. Y de ahí, ¿qué haces con ella? Pues tiene que pasar por un proceso de razonamiento. Y por eso, forzosamente, tiene que ir por los prefrontales. Y ahí es en donde se puede alterar esa comunicación y por eso las fallas, ¿no? ¿Qué puede pasar? Que bueno, la corteza prefrontal, ya lo decíamos, va a tener la responsabilidad de las funciones ejecutivas. O sea que lo que no podemos ver dentro del cerebro, lo vemos a partir de los desempeños. Esas son las funciones ejecutivas. Cómo se desempeña el niño o la niña o el joven, incluso el adulto. El sistema límbico es otro de los que está involucrado, que regula las emociones, afecta el estado del ánimo, el manejo de la emoción y el enojo, la negatividad y la capacidad de identificar y entender las emociones, no nada más las propias, sino las de los demás. Por eso a veces pueden ser muy iracundos, por eso a veces tampoco entienden por qué estás triste y te molestan, en fin, hay cosas que dices, es que no me queda claro, ¿por qué ese comportamiento? Bueno, porque están afectadas esas zonas cerebrales. Y el tercero, que es el sistema de activación reticular, así lo conocemos, que es el responsable del estado de alerta y la atención. Entonces afecta justamente la atención y el control de los impulsos, ¿no? Donde está la amígdala, donde están diversas de las estructuras y ganglios basales que nos ayudan para el funcionamiento. Esto es de manera muy general, obviamente que pues hay cosas más a detalle y creo que ayuda mucho para justamente entender todo este asunto, por qué los medicamentos, por qué los comportamientos, etcétera. Claro, tratar como de explicar con palitos y bolitas algo que es tan complicado como el cerebro. Ojalá lo hayamos explicado claramente. Sin duda, espero que haya sido de utilidad. La verdad es algo que es conveniente que lo sepan no nada más los médicos tratantes ni los psicólogos, sino los propios pacientes y papás.